bien, ¿estamos listos? Pues bienvenidos todos, radiantes. Si estás aquí, estás contento y amas a Dios, haz ruido. Ok, estás aquí, muy bien. Y también, por favor, ayúdame a darle una bienvenida muy especial a todos los que nos acompañan en línea. Qué bueno que están a bordo. Siempre es un placer tenerlos con nosotros. Y nuestra oración es que lo que Dios haga en este lugar se transfiera eficazmente a donde tú te encuentras viendo esto hoy. Muy bien, pues estamos en una serie a la que hemos llamado La Batalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta serie de mensajes queremos enfocarnos en ayudarnos a despertar a la realidad del ámbito espiritual en el que tú y yo vivimos. Sabes, todos los días tú y yo vivimos en dos ámbitos simultáneamente, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta, aunque lo sepamos y se nos olvide. Esto es verdad. Tú y yo estamos viviendo en el ámbito natural y en el ámbito espiritual de una forma paralela, simultánea, ¿sí? Y hay batallas, ¿sí? Existe una batalla muy real que está sucediendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por tu fe, por tu alma, por tu vida, por tu atención, por tus decisiones. Dios ha diseñado esto de tal forma que en Cristo y a través de las instrucciones y principios que Él nos da en la palabra de Dios, tú y yo podemos ganar la batalla. Pero seguido es importante aprender cómo podemos tú y yo ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado en Jesús para experimentar la batalla que Dios nos ha dado en Jesucristo. Nuestro texto clave está en Efesios 6:13 para toda esta serie. Dice, y esto está en tus notas, dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, ¿sí? Para que cuando llegue el día malo, cuando llegue la batalla, ¿sí? Puedan resistir hasta el fin con firmeza, o a mí me gusta decirlo de esta forma, para que ganen, ¿sí? No para que peleen. ¿Sabes? Dios nos llama a pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? ¿Sabes? Una batalla no es buena si no la ganas, ¿verdad que no? Una batalla es buena, aunque, es más, ha habido grandes batallas que se han llevado a cabo en el ring, en el boxeo, en otras áreas. Sabes que es buena porque los dos se dieron, pero la batalla es buena cuando tú ganas. Si cuando pierdes no es buena. Entonces aquí lo que Dios nos está diciendo: prepárense para que puedan resistir hasta el fin con firmeza, para que puedan ganar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene el poder para ayudarnos a vivir en libertad, para romper toda cadena en nuestra mente, en nuestra vida, en ámbitos espirituales que nos detienen de vivir la plenitud que tú nos has dado en Jesucristo. Ayúdanos hoy a tener ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón de entendimiento para retener tu verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues hemos visto diferentes aspectos de la palabra de Dios que nos ayudan a experimentar la victoria en la batalla. Y esta es la parte, creo que es la parte 9 de esta serie. Creo que es la serie más larga que he hecho en toda mi vida. Pero al empezar este año, empezamos como iglesia con 21 días de ayuno y oración. Y esto fue parte de lo que queríamos hacer para prepararnos para experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas personalmente. Pero luego empezamos a ver que estas son áreas que tú y yo necesitamos tener todos los días, ¿sí? Todo el año, para poder caminar en el plan de Dios, experimentando su victoria sobre los retos que tú y yo vamos a enfrentar seguido. Ahora, Jesús, tú puedes verlo en la palabra de Dios, Jesús pasó mucho tiempo enseñando, ¿sí? Especialmente Él enseñaba, sanaba, hacía milagros, pero una gran parte del tiempo que Jesús pasó en su ministerio terrenal fue enseñando la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra es clave para que tú y yo experimentemos su victoria. Y Él enfocaba su enseñanza en dos cosas primordialmente. Tú lo puedes ver, era el reino de Dios, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tú y yo ya no somos de este mundo? Pertenecemos a otro mundo, aunque todavía vivimos. ¿Qué sucede? ¿Cómo se debería ver nuestra vida? ¿Qué principios gobiernan ahora nuestra vida cuando hemos pasado a ser parte de la familia de Dios? Él predicaba en cuanto al reino de Dios y predicaba en cuanto a cómo vivir por fe. Constantemente lo puedes ver, y eso es muy necesario. Y en forma de repaso, te vas a recordar que hace unas 3 semanas vimos, o hace 3 sesiones de esta serie, vimos lo que eran los principios básicos o las ABCs de la fe. Los tengo en tus notas hoy para un rápido repaso. Dijimos que
Los principios básicos de fe es, ¿qué es la fe? Dijimos, la fe es lo que creemos. Eso puedes escribirlo rápido en tus notas. La fe es lo que creemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe no es, tú y yo creemos en Jesucristo, pero alguien puede creer en otra cosa, ¿sí? La fe es simple y sencillamente lo que se cree. Mi esperanza es que al ver tú la verdad de la palabra de Dios, tu fe esté puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ve ¿cómo se obtiene la fe? Si es tan importante, pues ¿cómo le hacemos? Porque esto se va a necesitar, ¿sí? Y por cierto, si te perdiste estas sesiones, puedes ir a nuestro canal en YouTube y ver todos esos mensajes previos. Es más, te los recomendamos porque cada uno de estos mensajes está edificándose sobre la plataforma del mensaje anterior. Pero ¿cómo se obtiene la fe? Y vimos esto juntos, que la fe viene al oír y recibir lo que oí como la verdad para mí, ¿sí? Oír y recibir, no nada más oír, porque podemos oír todos la misma cosa y alguien puede creer que sí y otros pueden que no, y eso es lo que hace la diferencia. Dijimos que la fe debe de ser alimentada. No es necesario nada más recibir fe. Una vez que tenemos fe, hay que alimentar esa fe. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lee la palabra de Dios, ¿sí? Escucha, medita, ora la palabra de Dios constantemente. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no el haber oído. Es probable que tú escuchaste algo en un tiempo que trajo una gran bendición, revelación a tu vida, y eso fue bueno, pero eso es el maná o el pan de ayer, antier o el año pasado. Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada. La fe viene por el oír, no por el haber oído. Tienes que alimentar tu fe. Letra D es que la fe debe de ser desatada, ¿sí? Y generalmente tú y yo desatamos nuestra fe por lo que decimos y lo que hacemos. Estuvimos viendo esto la semana pasada cuando hablamos de David y cómo es que él desató su fe para vencer a Goliat. Y letra E, establecimos que la fe debe ser la que lidera nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos invita a vivir por fe. Eso quiere decir que la fe y los principios que gobiernan la fe en Jesucristo tienen que ser lo que lidera por mi vida. Me encanta lo que por cierto, la última canción que cantamos juntos hoy, se la pedí al equipo porque escuché esa canción y dije, ¿sabes qué? Este es mi lema, es mi nueva canción favorita por ahorita. Me pasa como cada 2-3 meses escucho algo pero notan las palabras que decíamos. Lo siento porque a veces canto sin alabar. Lo siento porque a veces vivo así nada más por vivir. Y me encanta esa línea que dice, perdóname, lo siento porque a veces vivo por sentimientos. Qué interesante que deberíamos de pedir perdón por eso, porque la Biblia nos indica que debemos de vivir por fe. Exacto. Entonces, esto es el repaso que tenemos. Por favor, regresa al canal de YouTube y ve esto para que lo tengas con más detalle. Pero la enseñanza de la palabra de Dios, establecimos, es esencial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo están conmigo? ¿Sí? Pero hay más que la enseñanza de la palabra de fe. Existe en la palabra de Dios, lo podemos ver muy claramente en el reino de Dios. Aparte de los principios de fe, tú y yo necesitamos el espíritu de fe. Porque está el conocimiento de la palabra y el vivir por la palabra. ¿Sabes? Tú y yo podemos memorizarnos la Biblia y nunca experimentar un beneficio de ella. Si es que la Biblia, si es que esa verdad no hace el corto viaje entre nuestro cerebro y nuestro corazón, no va a liderar nuestra vida. Y para eso necesitamos el espíritu de fe. La enseñanza es primordial, es esencial, es primero. Pero al obtener la enseñanza, la esperanza es que esa enseñanza de la palabra de fe va a traer un espíritu de fe. Y por eso en esta serie de la batalla, hoy estamos hablando de el espíritu de victoria. ¿Sí? Hoy vamos a hablar del espíritu de fe, porque todo creyente, todos necesitamos vivir con una actitud interna que nos proyecte hacia la victoria de Dios. De hecho, esa es la diferencia entre personas que siguen a Jesús, que experimentan victoria, y las que constantemente experimentan derrota. Es simple y sencillamente un switch, ¿sí? Un switch donde decides vivir
no tratando de obtener la victoria, sino realizando que tú estás viviendo de una plataforma de victoria que Cristo nos dio al resucitar de la muerte y ascender al trono a la diestra de Dios. Sí, cuando tú y yo empezamos a entender estas pequeñas verdades, cambia nuestro panorama. La fe es lo que nos da la victoria en la vida, ¿sí? Dice en 1 de Juan, y no lo tengo en tus notas, pero esta es la victoria que ha vencido al mundo, aún nuestra fe. ¿Sí? Búscalo, no me lo creas, búscalo, ve a tu casa, abre 1 de Juan, ve, creo que está en el capítulo 5. Dice, esta es la victoria, o 3, que ha vencido al mundo, aún nuestra fe. La fe en Jesucristo es lo que nos va a dar victoria sobre las cosas de este mundo. Y el espíritu de victoria es el espíritu de fe. Ahora vamos a hablar de eso por el resto de nuestro tiempo juntos. 2 de Corintios 4:13 dice, escrito está, y esto está aquí hablando de David que vimos la semana pasada, creí y por eso hablé con ese mismo ¿qué? Ahí está, con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Cómo desatamos la fe? Con nuestras palabras y nuestras acciones, ¿sí? Por eso nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Aquí te va la verdad central. Si de algo te vas a acordar de este mensaje hoy, para tus notas, es que los principios de fe se aprenden, pero el espíritu de fe se tiene que capturar, lo tienes que atrapar. Los principios de fe te los puedo poner aquí en la pantalla, tú los puedes escribir, te los puedes memorizar, los puedes aprender. Pero el espíritu de fe con el que se experimenta un David ganarle a Goliat, eso se tiene que atrapar. Eso se tiene que capturar, ¿sí? El espíritu de fe, podríamos decirle, es una actitud de fe. Tiene que ser impartida a nuestras vidas y podemos capturarla cuando nos asociamos con aquellos que la poseen, ¿sí? El espíritu de fe, lo podríamos decir de esta forma, es como el coronavirus. Es contagioso, ¿sí? Que por cierto, no tengas temor del coronavirus. Jesús es más fuerte que el coronavirus. ¿Alguien conmigo? Muy bien, sí. El espíritu de fe es contagioso. Cuando lo tienes, se lo puedes pasar a otros, ¿sabías? Cuando otros lo tienen y tú te asocias con ellos, se te va a pegar a ti, y eso es una muy buena situación. Por ejemplo, vemos en la Biblia que Abraham se lo pasó a sus hijos y a sus nietos. Literalmente los acercó, impuso sus manos sobre ellos y transfirió un espíritu de fe. Abraham se le llama el padre de la fe porque es el primer hombre. Fíjate, no sé si es el primero al que Dios invitó a un pacto de fe, pero que tú y yo sepamos, históricamente es el primer hombre que le hizo caso y creyó lo que Dios le decía, aunque no viera lo que Dios le decía. Porque de eso se trata la fe, ¿sí? Josué lo adquirió de Moisés. Eliseo lo atrapó de Elías. David se lo pasó a sus guerreros valientes. Que por cierto, esos guerreros valientes, cuando llegaron a David, estaban deprimidos, endeudados y heridos. Y esos mismos hombres vinieron a ser aquellos de quien se escriben grandes historias y proezas que hicieron cuando estuvieron con un hombre que impartió fe en Dios a sus vidas. Los discípulos, obvio, lo obtuvieron de Jesús, y a Timoteo se lo pasó Pablo. Eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una y otra vez. Los principios de fe se aprenden. El espíritu de fe se atrapa, se captura, se nos pega, ¿sí? Ahora, hablando de este espíritu de fe, para que tú y yo podamos tener algo más concreto con qué ir, especialmente en la vida, te diría, número 1 para tus notas es lo siguiente: el espíritu de fe te posiciona para experimentar la victoria. Sin un espíritu de fe, tú puedes saber que existe una victoria, puedes oír que hay una victoria, puedes platicar con personas que experimentan victoria, pero no vas a experimentar una continua victoria en tu vida. El espíritu de fe te posiciona para experimentar la victoria. La fe no tiene límites. Y el espíritu de fe destruye los límites que a veces tú y yo le ponemos a Dios. ¿Sabes que tú y yo le ponemos límites a Dios todo el tiempo? Ay, es que yo creo que quiero hacer esto. Ay, no, pero yo creo que no puedo. Dispensa, pero creo que la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Uno de dos es un mentiroso. O tú y yo cuando decimos eso, o Dios.
Y creo que Dios no está mintiendo. ¿Sí me explicó? Cuando nos cambia el chip y el espíritu de fe empieza a impulsar nuestra vida, nuestro panorama, nuestras decisiones, todo cambia. El espíritu de fe le quita los límites de nuestras vidas a Dios. Lucas 1:37 nos dice claramente: porque para Dios no hay nada imposible. No me digas a mí en voz alta, pero contéstate tú a esta pregunta. ¿Lo crees? ¿Crees esta locura? ¿Sí? Mira, yo lo digo de esta forma: el espíritu o la actitud de fe puede hacer que un renacuajo vaya, se pare enfrente y le dé una cachetada a una ballena. Entonces, ¿qué estás hablando? El espíritu de fe en una persona hace que un David se enfrente a un Goliat. Eso es lo que tú y yo necesitamos para ver lo que Dios quiere que veamos en esta vida. Marcos 9:23 dice, y aquí estaba la historia, el trasfondo es que había un padre que le preguntaba a Jesús si podía sanar a su hijo, ¿sí? Y Jesús le contesta en el versículo 23 del capítulo 9 de Marcos, dice: ¿cómo que si puedo? O sea, no sé si tú puedes percibir. Creo que Jesús medio se ofende. ¿Qué? ¿Cómo que si puedo? ¿Me estás preguntando que sabes que soy el creador del universo? ¿Cómo que si puedo? No inventes. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es una pregunta llena de duda, por cierto, ¿sí? Dice: ¿cómo que si puedo? Para el que necesita, todo es posible, ¿no? Para el que llora mucho, todo es posible, ¿no? Para el que ruega y ruega y ruega y ruega y ruega, todo es posible. Ah, caray. ¿Pero qué no es eso lo que hacemos? Curiosamente, la palabra de Dios dice que para el que cree, todo es posible. No dice para el que hace muchas buenas obras, todo es posible. Dice para el que cree, todo es posible. Tú y yo nunca vamos a poder lograr lo imposible si no intentamos lo imposible. No sé cuáles sean las imposibilidades que estás enfrentando hoy en tu vida, pero si un espíritu de fe llena tu corazón, dale para adelante. Dale para adelante. ¿Por qué? Porque el espíritu de fe o la actitud de fe nos puede hacer, cuando esté en nosotros, que nos columpiemos de una milpa seca en el infierno para escupirle en el ojo al diablo. ¿Sí me explico? Algo sucede cuando una persona tiene el espíritu de fe. No importa qué tan grande sea el Goliat, sabes dentro de ti que ya está derrotado. Y eso es lo que creo que Dios necesita que su pueblo tenga, especialmente en estos últimos tiempos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hablando de proféticamente, dice: cuando Jesús regrese a la tierra, ¿encontrará fe? No dice que si vamos a encontrar buena música y luces y lugares cómodos para reunirnos. Dice que si encontrará fe. Nada de malo con lo que acabo de mencionar, pero lo que Dios necesita es fe en nuestras vidas. No dice que si vamos a encontrar personas con buenos negocios, buenos títulos, buenas empresas. No, y todo eso es bueno y necesario, pero lo que Dios va a estar buscando es quién está viviendo aquí con fe, quién cree en contra de toda la corriente de este mundo que yo soy quien soy y puedo hacer lo que digo que puedo hacer para que mi voluntad se establezca en la tierra. Es lo que Dios está buscando. El espíritu de fe, número 1, te posiciona para experimentar victoria. Número 2, el espíritu de fe cree y declara. ¿Por qué? Porque la fe no hablada es fe muerta. Romanos 10, 8 al 10 dice: mas, ¿qué dice? Está hablando de la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Sabías que Pablo era un predicador de fe? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos que el espíritu de fe requiere que tu boca esté bien conectada con tu corazón y que tu corazón esté bien conectado con la palabra de Dios. Alguien diga conmigo: lee tu Biblia. Lee tu Biblia, Radiante, lee tu Biblia.
La palabra de Dios es nuestro fundamento para desarrollar una fe saludable, ¿sí? Una doctrina balanceada, cuerda, una doctrina que no tiene extremos tóxicos, pero que tampoco le ata las manos a Dios y limita su gran poder hoy en este día. Lee tu Biblia, ¿sí? Marcos 11:23 dice: en verdad os digo que cualquiera, no los pastores, no los líderes de Grupo Conexión, los líderes de la iglesia, no los líderes de alabanza, ¿sí? Cualquiera. Me encanta lo inclusivo que es este principio de Dios. Cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo es posible. Estoy viendo a uno de nuestros buenos amigos aquí. José es alguien que sirve aquí en la iglesia desde el inicio, y antes de la reunión se tuvo que ir, iban camino al hospital porque estaba teniendo un dolor en el corazón y entumidez en su mano, su presión estaba alta. El equipo de servicio, el equipo soñado, oró juntos. Y a los como 5 minutos después de que oramos, nos llegó un texto. Dice: se me quitó el dolor, se me reguló la presión sanguínea, vamos de regreso a la iglesia. Y aquí está sentado. ¿Sí me explicó? O sea, ¿por qué? Porque para el que cree todo es posible. La palabra de Dios, es para tus notas, la palabra de Dios hablada a ti debe de ser hablada a través de ti. El espíritu de fe cree y declara. Tu montaña necesita oír tu voz. Podríamos decirlo de esta forma en términos modernos: tu fe es voz activada, ¿sí? No es nada más Alexa y Siri, también es tu fe. Tu fe necesita ser activada por tu voz. Vemos cómo David tuvo la última palabra, ¿sí? ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos, cuando estaba peleando con Goliat, él ganó la guerra de palabras y de su mente. Sí, en sus pensamientos él sabía que ya había ganado antes de enfrentar a Goliat, ¿sí? Es indispensable para obtener la victoria. El espíritu de fe, número 1, te posiciona para la victoria. Número 2, el espíritu de fe cree y proclama. Número 3, el espíritu de fe ahuyenta el temor. Lo podemos decir de esta forma: cuando la fe viene, el temor se va. No sé qué es lo que tú estás navegando en tu vida hoy o lo que vas a ver en un futuro, pero seguramente tú y yo vamos a enfrentar cosas que nos van a traer temor, ansiedad, preocupación. Cuando, no sí, pero cuando eso suceda, tú y yo necesitamos estar alimentando nuestra fe para poder responder con un espíritu de fe a cualquier situación que el enemigo va a traer a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu de fe viene, el temor se va. En Lucas 21:26 vemos claramente que Jesús dijo: en los últimos días el corazón de los hombres desmayaría de temor. ¿No es cierto hoy? Que por todas las cosas estamos ansiosos, preocupados, temerosos, estamos y no para burlarnos. Hay que tener cuidado, pero hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo que van a venir a acechar y a traer preocupación. Hay cosas que están sucediendo del otro lado del planeta que te tienen a ti y a mí, ay, no nos vaya a pegar. ¿Sí explicó? Y no estoy siendo insensible, hay que tener sabiduría, pero no podemos estar viviendo bajo temor por algo que está sucediendo en otro continente. ¿Alguien conmigo? Segunda de Timoteo 1:7, y aquí te va porque esto es importante. Dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o timidez, tal vez dice tu Biblia. Esa palabra timidez puede ser temor, cobardía, ansiedad. Todas esas palabras es la palabra, se puede traducir la palabra griega a todas esas sin quitarle nada a la veracidad de la Biblia, ¿va? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de ansiedad, no nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor. Qué interesante que la palabra de Dios le llama al temor un espíritu, no una condición física. Dice: pero sí nos dio un espíritu, nos dio no uno de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes que es imposible tener un espíritu de temor y un espíritu de fe a la misma vez? Es imposible.
Marcos 5, 35, 36 dice: todavía estaba hablando Jesús. Me encanta esta historia, quiero animarte a que tú la vayas a leer en casa. Es cuando se acerca la mujer con el flujo de sangre, toca su manto. ¿Te acuerdas ese toque de fe que vimos hace 2 o 3 sesiones? Y dice: por tu fe eres sana. Bueno, lo que no habíamos visto es que cuando esto sucede, Jesús estaba en camino a orar por una niña que estaba enferma. ¿Sí? Y cuando esto sucede, todavía estaba hablando Jesús con esta mujer que le había sido parado el flujo de sangre. Dice: cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo. Jairo era un líder de esa comunidad que le había pedido a Jesús a que viniera a su casa a orar por su hija que estaba enferma. Y cuando esto sucedió con esta señora, en medio de todo eso, viene y le dicen: oye, ya tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Y me encanta lo que Jesús dice a continuación. Dice: sin hacer caso de la noticia. Escucha bien, radiante. Hay ciertas noticias que te han dado o vas a recibir un día, a las cuales por un espíritu de fe vas a tener que no hacerles caso. Dice: sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, solamente cree nada más. Oye, pero no inventes, me acaban de decir que ya mi hija que estaba enferma, estas personas que estaban en mi casa me vinieron a decir que ya murió. Por favor, ve a tu casa y lee el resto de esta historia. Es fenomenal, me encanta. Jesús llega a la casa, dicen: no tengas miedo, vamos. Todavía va a la casa. Cuando está ahí, hay unas personas que están llorando, y cuando dice Jesús: la niña no está muerta, nada más está durmiendo, se burlaron de Jesús. Sabes que estás en un mal lugar cuando estás burlando de Jesús. Pero bueno, viene y me encanta. Lo que Jesús hace después es que lo sacó. Lo mandó que sacar esas personas que estaban llorando y se burlaron cuando él dijo: la niña no está muerta, nada más duerme. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está limitado por tus situaciones naturales. Dios ve más allá de tus imposibilidades, porque para el que cree nada es posible, ¿sí? Entonces cuando viene, Él saca a los que dudan y hace un milagro y resucita a esa nena. No sé qué está pasando en tu vida o qué necesita resurrección, pero tú necesitas saber que Dios tiene la capacidad. Dios, nuestro Dios, es el Dios de resurrección. Es un Dios que trae de la muerte a la vida todo lo que Él te ha dado, ¿sí? No importa qué esté sucediendo en tu vida que haya muerto, sea un sueño, sea una relación, sea una esperanza, Dios puede traer resurrección. Y aquí me encanta. Bueno, eso lo lees tú en tu casa. Esto no estaba en mis notas, pero lo que quiero decir es que el temor o la fe, tú vas a tener que elegir cuál vas a querer en tu vida. Porque en los peores momentos de tu vida, en las peores circunstancias, escucha, bien, va a haber una batalla, va a haber una pelea por tu fe. Cuando vengan esos momentos donde la vida te empieza a apretar duro, vas a tener que decidir: o temo o creo. Y va a haber un momento cuando tú tienes que decidir o estar lleno de temor o estar lleno de fe y creer en Dios. Así como Jesús lo hizo con Jairo, el líder de la sinagoga, Jesús te dará también a ti una palabra justo en medio de tu crisis que te sostendrá y te dará toda su victoria. No sé si esto le está tocando a alguien hoy, pero mira, algún día vamos a enfrentar un tiempo oscuro, pero vivir con un espíritu de fe no significa que tú y yo no vamos a tener problemas. No significa que no vamos a tener obstáculos, que no vamos a enfrentar oposición. De hecho, lo opuesto es cierto. Todos, vivas con un espíritu de fe o no, vamos a tener problemas y cosas que enfrentar. Lo único que va a hacer la diferencia es que un espíritu de fe nos va a permitir enfrentar esos problemas, esos obstáculos, esos momentos difíciles y ganar. Esa es la diferencia entre un seguidor de Cristo que vive con un espíritu de fe y uno que no. Porque para terminar, el espíritu de fe le cierra la puerta al plan del enemigo. Tienes que saber que el enemigo tiene un plan para tu vida. Existe una batalla de fe. Tal vez no lo has notado,
Tal vez no te has dado cuenta de que eso era, pero tú estás en medio de una batalla de fe todos los días, tú y yo. Y el temor, escucha bien, acabamos de ver en la palabra de Dios, el temor no es una condición física, no es una condición mental, no es una condición emocional. Afecta tus emociones, afecta tu mente y afecta tu cuerpo. Sí, destruye. El temor, la ansiedad, el estrés destruye nuestro cuerpo. Pero el temor en sí es un espíritu, es un problema sobrenatural, ¿sí? Y tú y yo no podemos razonar con el temor o tratar de combatirlo naturalmente. Tenemos que enfrentarlo desde una perspectiva espiritual, ¿sí? Existen, ¿sabías?, más de 100 tipos de diferentes temores categorizados hoy día en nuestras sociedades. Hice un poquito de esto y no tengo todos, pero tengo algunos. Existe, cuando hablo del plan del enemigo, escucha bien, el espíritu de fe le cierra la puerta al plan del enemigo, porque el plan del enemigo es llenarte con temor, porque el temor te paraliza. Por ejemplo, está la acrofobia, que es el temor a las alturas. Está la claustrofobia, que es el temor a lugares pequeños. Está la agorafobia, que es temor a estar al aire libre o lugares espaciosos. O sea que si tienes temor, si tienes agorafobia y claustrofobia, ¿dónde vas a vivir? ¿Sí ves cómo te paralizaría? Y mira, no tengo las estadísticas aquí en México, pero en Estados Unidos, cuando estudié esto, hay más de 2 millones de personas que han sido médicamente diagnosticados con agorafobia. Es temor a los espacios grandes o al aire libre. Está la antropofobia, que es temor a las personas. Eso lo entiendo. Está también la apeirofobia, que es temor al infinito o a las cosas inmensas. Está la cleptofobia, que es temor a ser robado o ser acusado de robar. Está la aquafobia, que es el temor al agua. La brontofobia, que es temor a las tormentas eléctricas. La esquiofobia, que es temor a las sombras. No temor a esquiar, pero es temor a las sombras. Está la cardiofobia, que es temor a las enfermedades cardíacas, específicamente hablando de infartos. ¿Sabes que tú puedes temer tanto a tener un infarto que te vas a dar un infarto? ¿Sabías que nuestro cuerpo es capaz de hacer eso? Preocuparse a sí mismo hasta destruirse a sí mismo. Es el plan del enemigo. Está la amaxofobia, que es temor a conducir un vehículo. La hematofobia, que es temor a la sangre. La amnuptafobia, que es temor a no casarse o a quedarse soltero. Ha sido psicólogamente, es una categoría psicológicamente diagnosticada. Es anuptafobia, que por cierto, seguido, esto hace que personas se aferren a una relación tóxica o elijan a cualquier cosa que el río les traiga. Es en serio, es cierto. Mira, ¿crees que estoy jugando? Es en serio. Y por cierto, personas con esta fobia, si están solos, nunca le encuentran sentido a la vida. Siempre necesitan a alguien. Eso no es saludable, iglesia. Si tú no puedes estar solo con tu alma y Dios y estar bien, pídele que haga una obra en tu vida. Pero los psicólogos nos dicen que la raíz de todos los temores, de todos estos que mencioné y las docenas que no mencioné, la raíz de todas esas es la tanatofobia, que es el temor a morir. ¿Sabías? Hebreos 2, 14 y 15. Vamos a pegarle a la tanatofobia. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, o sea, somos humanos, Él, hablando de Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo. ¿No se vino Dios a ser hombre? Dice, ¿para qué? Checa. Para anular
mediante la muerte, o sea, su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, porque Satanás tenía el poder de la muerte, ¿sí? Pero cuando Jesús vino y venció a la muerte, adivínale qué, ¿sí? Dice, es decir, el diablo, y a librar a los que por el temor a la muerte, aquí te va tanatofobia, aquí te va, para que así librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Cuando tú tienes a Cristo, verdaderamente ya no le temes a la muerte. Y si no le temes a la muerte, hay muchas cosas que no van a poder derrotar tu vida. El temor le abre la puerta al diablo y está conectado con la falta de poder espiritual, la falta de amor y problemas mentales. ¿Sabías eso? Con el espíritu de temor no se puede razonar. Se tiene que tratar espiritualmente para derrotar. El temor no solo le abre las puertas al plan del enemigo a nuestras vidas, pero también paraliza nuestras vidas, te impide cumplir el plan de Dios para tu vida. Y la palabra de Dios, que es la verdad, quebranta el espíritu de mentira, quebranta el espíritu de temor y rompe su poder sobre nuestras vidas. Y por eso terminamos con el Salmo 34:4, que dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Captura el espíritu de fe y pelea la batalla. Padre, te damos gracias en este día por tu verdad que nos hace libres del temor, libres de la ignorancia espiritual. Gracias por librarnos de las garras del enemigo en Cristo Jesús. Gracias por darnos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Gracias que nuestras emociones y sentimientos y arranques ya no tienen el derecho a gobernar nuestras vidas. Gracias por darnos la victoria y redención absoluta en Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir por fe y a caminar en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí hoy y algo te dice, ¿sabes qué? Tengo temor a la muerte. Yo te invito a que venzas la tanatofobia, recibiendo al único que da vida eterna. Si tú estás aquí y nunca has tomado una decisión de rendir tu corazón y tu vida entera a Jesucristo, yo entiendo por qué tendrías temor a la muerte. De hecho, yo me acuerdo de un tiempo en mi vida, estaba pequeño, pero tenía un pavor increíble. Me despertaba en las noches llorando porque no me quería morir. Y luego, gracias a Dios, alguien me invitó a un ambiente como este y me empezaron a enseñar la Biblia y me di cuenta que la muerte ya no tiene poder. La muerte ya fue vencida y el que la venció puede venir a vivir a mi corazón. Entonces tomé una decisión que cambió el resto de mi vida y mi eternidad. Y si tú estás aquí y no has tomado esa decisión, antes de terminar hoy queremos invitarte a que también tomes esa decisión. Sabes, hay una diferencia increíblemente grande en conocer de Dios y conocer a Dios. Puedes conocer de Dios y estar lleno de temor, pero al conocer a Dios, el temor se va. Si tú estás aquí y nunca has rendido tu corazón sinceramente a Jesucristo, si nunca le has pedido que Él venga a ser tu Señor y tu Salvador, hoy es tu día, puedes hacerlo. En un momento como este, cuando quieres hacer algo así, generalmente quieres decir algo pero no sabemos qué decir. Yo te puedo ayudar con las palabras en unos momentos, pero solamente tú puedes ofrecer un corazón genuino a Dios en este momento. Si estás aquí y dices, ¿sabes qué, Edgar? Yo quiero eso hoy. Yo quiero dejar de estar
conociendo de Dios así de lejos y quiero venir a conocerlo personalmente. Quiero entregarle mi vida, quiero recibir su perdón, quiero recibir su salvación, quiero abrazar su vida eterna y quiero que el espíritu de fe viva ahora en mí a través de Jesucristo. Si ese eres tú, no te vamos a pedir que te pongas de pie ni pases para enfrente. Es una decisión entre tú y Dios, algo muy personal. Pero si lo quieres hacer, hazlo de todo corazón. Yo te voy a guiar en una pequeña, una oración muy simple, pero puede ser increíblemente poderosa y puede cambiar toda tu vida, tu eternidad, si lo haces de todo corazón. Ahí donde tú estás, si este eres tú, pon una mano sobre tu corazón. Es más, radiante, que nadie ore solo aquí, nadie ora solo. Todos ponemos una mano en nuestro corazón y repite conmigo: Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir una muerte horrible para que yo pudiera vivir una vida abundante. Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario, llevar mi culpa y mi pecado, mis errores y mi dolor. Gracias por darme tu amor, tu aceptación y tu salvación. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste para pagar por mi vida y creo que resucitaste al tercer día. Y de hoy en adelante confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. Ya no vivo para mí, quiero vivir solo para ti de hoy en adelante. Usa mi vida para traer gloria a tu nombre y avanzar tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Radiante, podemos celebrar lo que Dios acaba de hacer en este lugar. Si estás en línea y eso lo hiciste tú, ahí donde tú estás, Dios te ve, te conoce y está listo para llevarte una jornada genial. Si acabas de tomar esa decisión, lo que queremos decirte más que nada es: bienvenido a la familia de Dios.